Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo bien importante. ¿Qué se acerca ya esta semana? Thanksgiving, el día de dar gracias o el día de acción de gracias, ¿verdad? Y yo sé que para nosotros los cristianos todos los días damos gracias y debemos de dar gracias todo el tiempo. Tenemos que dar gracias porque eso es algo, vamos a decir, es un beneficio para nosotros mismos, el dar gracias a Dios, el dar gracias a las personas que nos ayudan, el dar gracias a las personas que nos tienden la mano. Cuando somos personas agradecidas, vamos a ser personas mucho más amables, más serviciales, más prósperas, más bendecidas, porque una persona con una actitud de agradecimiento se refleja en su cara. Usted mira a las personas que no están agradecidas y les mira la cara así media fea, ¿verdad? Como de limón, así larga, ¿verdad? Las mira como dice, no te me acerques, ¿verdad? Usted sabe cuando alguien no anda agradecido, cuando alguien anda enojado, ¿verdad? Entonces, una persona que está enojada como que no anda muy agradecida, ¿verdad? En ese momento, entonces no hay que acercársele. Pero bueno, vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Gracias o actitud de gratitud, ¿verdad? Esa actitud de gratitud puede cambiar nuestra vida. Así es que vamos a estar hablando rápidamente de eso y vamos a estar usando varios ejemplos de la Biblia. Uno de ellos que vamos a estar entrando para así entrar rápido en el tema es cuando Dios le manda a Moisés. Dios le manda a Moisés, ¿verdad? Que celebre la Pascua, que celebre esta ocasión muy especial de comida, ¿verdad? Y le dice que celebre la Pascua, ¿verdad? Que haga esa comida especial. Y le instruye cómo la haga, y luego después en esa instrucción que le está hablando de la Pascua, le dice también de lo que quiere que haga, que maten un cordero y que agarren la sangre de ese cordero y la pongan en las puertas, en los postes de la puerta de su casa, para que, ¿verdad? En esa celebración de esa Pascua le está diciendo, mira, haz esta comida, prepara la carnita, prepara las tortillas, prepara todo esto, y quiero que en esta ocasión, dice, convoques a todo el pueblo hebreo que está en esclavitud. Estaban esclavos en Egipto, tenían 400 años de esclavitud y estaban esclavos, ¿verdad? Y habían pedido a Dios que los liberara. Dios escucha la oración, Dios los va a liberar, y Dios levanta a este Moisés y lo envía. Y ustedes ya conocen la historia, como el faraón, ¿verdad? El rey de Egipto no quiere soltar al pueblo de Dios de su esclavitud. Ellos están en esa agonía de esclavitud y ellos están pidiendo ser libres. Dios escucha la oración y le dice, ok, envía, usted ya sabe, ciertas, ¿verdad?, plagas para liberarlos, pero el faraón endurece su corazón y no quiere soltar por nada al pueblo. Entonces ya por último el Señor le dice, ok, Moisés, junta al pueblo, ¿verdad? Y celebra esta cena especial. Esta cena va a ser, ¿verdad?, como una conmemoración, va a ser en memoria de lo que voy a hacer con ustedes, de cómo los voy a liberar. Y entonces le explica cómo hace esto. Agarra ese cabrito, cada padre de familia le dice, sacrifique un cabrito, ¿verdad? Sacrifique un cordero, y esa sangre pónganla, dice, en las puertas, pónganla en su casa. Cuando venga el ángel de la muerte, ¿verdad?, dice que pasará sobre sus casas y no llegará a tocar a su primogénito, a sus hijos primeros, dice, sino que solamente pasará por alto y afectará a todo Egipto, a todos los hijos primogénitos de Egipto, dice, a ellos sí les vendrá. Entonces esta es la primera ocasión que Dios está poniendo vamos a decir, algo significativo para decir, ¿verdad?, de lo que es el plan que Él tiene para la salvación, no solamente de los hebreos que estaban en Egipto en aquel entonces, pero sino para la salvación de nosotros hasta ahorita. Está, como quien dice, marcando un antecedente, y es como, vamos a decir, un ejemplo de lo que vendría en el futuro. Entonces el celebrar la acción de gracias, Moisés y el pueblo estaban celebrando desde aquel entonces por adelantado lo que Dios iba a hacer con ellos. Ellos estaban obedeciendo al Señor y estaban haciendo esa cena, ¿verdad? Y estaban conmemorando por adelantado la liberación
que Dios iba a hacer con ellos. Están dando gracias, ¿verdad? Y están diciendo: Señor, con esto estamos dando a entender de que creemos que tú nos vas a liberar de esta esclavitud de 400 años de estar esclavos. Creemos que tú nos vas a liberar al hacer lo que tú nos estás diciendo, de poner la sangre de este cordero en las postas de nuestra casa, y que la muerte, ¿verdad?, no va a llegar a este hogar, y que tú, ¿verdad?, nos vas a sacar de esta esclavitud. Es lo que ellos estaban diciendo con su obediencia, con su acción de, ¿verdad?, de lo que está ahí en el libro de Éxodo. Vamos a leer capítulo 12, versículo 7. Hay muchas escrituras que no les voy a dar, simplemente les voy a parafrasear mucha información, ¿verdad?, para avanzar en el mensaje y que usted pueda captar. Solo Éxodo capítulo 7, capítulo 12, perdón, el versículo 7, dice esa palabra, ¿verdad?, que tomaron luego un poco de sangre y la untaron en los dos postes y en el dental de la puerta de la casa donde dice, donde coman el cordero. Ahora el siguiente versículo, el versículo 8, dice: deberán comer la carne esa misma noche, dice, asada al fuego, acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Entonces simplemente les leí ese versículo para decirles que esa fue, creo yo, una de las señales bíblicamente hablando, ¿verdad?, una de las primeras cenas de Thanksgiving, una de las primeras cenas de Thanksgiving, y estamos hablando de miles y miles de años atrás. Ahora yo sé que algunos de ustedes, ¿verdad?, que venimos de otros países, decimos: bueno, ¿por qué se celebra Thanksgiving aquí en Estados Unidos? Bueno, ustedes saben que los peregrinos que llegaron primeramente a Estados Unidos, ¿verdad?, los peregrinos que llegaron en el 1600, ¿verdad?, que cuando llegaron ellos aquí, y lo primero que hicieron es que ellos dieron gracias a Dios por permitirles venir de otros países de Britania y llegar hasta acá. Y después ustedes ya saben más adelante la historia del presidente Abraham Lincoln, ¿verdad?, al mirar que ya tenían como 150, 200 años que la gente esporádicamente celebraban, ¿verdad?, o cómo también se juntaron tanto los peregrinos con los indios que estaban aquí, ¿verdad? Y en la primera cena que tuvieron, vamos a decir, los indios ayudaron a la gente que vino aquí, y después de que recogieron las cosechas y miraron el fruto que estaban cosechando, se juntaron, ¿verdad?, los británicos, los indios que había aquí entonces, y celebraron la primera cena, se juntaron a gracias por la cosecha que tenían grande, y entonces empezaron, ¿verdad?, a ellos a continuar esa tradición de dar gracias. El presidente Abraham Lincoln fue el que la estableció, ¿verdad?, diciendo: sabes que nacionalmente lo vamos a hacer. Más adelante el Congreso de Estados Unidos dijo: sabes que vamos a hacerlo oficialmente, pasarlo como una ley, como este sea el día festivo, ¿verdad?, el día para dar gracias, que viene siendo el último, ¿qué día? El último jueves de cada, ¿verdad?, mes de noviembre. Así es de que por eso la historia un poquito ahí de Estados Unidos. Así es de que ustedes ¿verdad?, que venimos, ya a veces ustedes que vienen de otros países, yo también vengo, ya se me olvidó que yo también vengo, pero usted sabe, ya se le olvida a uno cuando está uno acá, ¿verdad? Ya les iba a decir de ustedes hace rato, ¿verdad?, pero yo también vengo de allá del otro lado del charco, ¿verdad? Yo también crucé el río, ¿verdad? Y ya tenemos aquí como 43 años, algo así, ¿verdad?, viviendo. Entonces ya como que ya soy más de acá que para allá, ¿verdad? Pero bueno, ok, esa es otra historia. Entonces imagínense ustedes mirar al pueblo de Dios, volviendo a la historia de cómo es que Dios los saca de esa esclavitud de 400 años. Y después de un tiempo, fíjese lo que pasa el pueblo de Israel, después de un tiempo que ya, ¿verdad?, el Señor los sacó con mano poderosa, miraron milagros, miraron maravillas, miraron prodigios, ¿verdad?, miraron cómo Dios abrió el mar en dos y pasaron en seco. O sea, cómo miraron el poder de Dios de una manera tan grande. Pero después de un tiempo se les olvidó lo que Dios había hecho con ellos y de dónde los había sacado, ¿verdad? Y esta gente empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés, y empezaron a quejarse y a lamentarse y a decir: ¿por qué Moisés nos ha sacado de Egipto? ¿Verdad? Se empezaron a acordar de los caldos, se empezaron a acordar de las comidas de aquel entonces que comían allá, y acá estaban solamente comiendo pan con agüita y querían carne, ¿verdad? Y dijeron: no, pues danos carne. O sea, empezaron a pedir, empezaron a demandar, ¿verdad?, a Moisés, y esto es lo que ellos empezaron a
¿verdad?, a olvidarse de dónde Dios los había sacado. Y esa es la actitud que los empezó a llevar, ¿verdad?, a ser personas que siempre se estaban quejando, siempre estaban, ¿verdad?, culpando a Dios y estaban culpando a Moisés. Y de tanto y tanto, ¿verdad?, Dios se cansó y se fastidió de ellos, que Dios se enojó tanto y dijo: ¿sabes qué? Juro por mi nombre, dice, que ustedes, dijo, ninguno de ustedes, ninguna de esta generación, dice, va a entrar a la tierra prometida. Dice, juro que por mi nombre, dice. O sea, Dios se cansó tanto de que estaban siempre quejándose y lamentándose, y estaban siempre, ¿verdad?, culpando, y estaban murmurando contra Él, y estaban molestos. O sea, en otras palabras, estaban siendo malagradecidos por todo lo que Dios había hecho con ellos. Se les había olvidado. Y Dios dice: ¿sabes qué? Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Solamente va a ser Caleb y Josué y la generación nueva, ¿verdad?, los jóvenes, los niños, ¿verdad?, la generación nueva. Dice, solamente esa generación de 40 años para abajo, dice, es la única que va a entrar, o sea, a esa tierra prometida. Fíjate lo que causó. O sea, Dios les había prometido a ellos entrar a la tierra prometida. Dios les había prometido, ¿verdad?, que les daría una tierra, una libertad, una abundancia de comida, una tierra que abunda de leche y de miel. Pero sabes, ellos no pudieron entrar a esa tierra prometida. ¿Sabes por qué? Por quejarse, por estarse siempre mirando como víctima, por estar, como quien dice, renegando, maldiciendo contra Dios. Y el Señor se cansó y dijo: ¿sabes qué? Ninguno de ustedes va a entrar. Mira lo que pasa. Lo que pasa cuando una persona, ¿cómo se mira una persona que no es agradecida? Una persona que se le olvida lo que Dios ha hecho con él o con ella. Una persona que se le olvida de dónde Dios lo sacó. ¿Sabe? Esa persona que se le olvida, ¿verdad?, piensa que ya Dios, o sea, se mira completo en ciertas maneras porque ya Dios hizo muchas cosas, pero se le olvida, y eso causa a esa persona que empieza a pensar, ¿verdad?, que lo que es por su fuerza, es por su habilidad, es por su intelecto, es por esto, es por aquello. Se le empieza a olvidar, ¿verdad?, de dónde Dios lo sacó. Y esa actitud, ¿verdad?, previene de que Dios lo pueda bendecir mucho más, o de que Dios lo pueda llevar a esa tierra de abundancia que Él tiene preparado, porque se conformó con muy poco, ¿verdad? Y en ese ambiente de pensar que vamos a decir, ¿verdad?, que ya lo que Dios hizo, ya hizo, y ya se conforma uno ahí. El pueblo de Israel empezó a caer en esa actitud. ¿Y sabe qué pasó con él? El pueblo se quedó en el desierto. Se quedó en el desierto ¿por cuántos años? Por 40 años se quedó en el desierto el pueblo, solo por estar murmurando y por estarse quejando, solo por estar, ¿verdad?, siendo malagradecidos. Se quedaron en un lugar por mucho tiempo, cuando Dios los podía llevar, ¿verdad?, en unas cuantas semanas los podía llevar de Egipto, ¿verdad?, a la tierra prometida. Pero duraron muchos años en el desierto por ser malagradecidos, por no agradecer a Dios, por no reconocer a Dios. Y sabes, eso puede pasar con muchas personas, ¿verdad?, que se pueden quedar estacionados en una etapa de su vida, ¿verdad?, de limitaciones. Se pueden quedar en un desierto por 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Se pueden quedar en un desierto toda una vida y no experimentar la abundancia de Dios en su plenitud, en su familia, simplemente por estar, ¿verdad?, renegando, o por no ser agradecidos, o por estar siempre, ¿verdad?, diciendo, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Conoce usted a gente malagradecida? ¿Cuántos conocen gente malagradecida? Nadie quiere levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien malagradecido? Y quizá dice, no, dice, ¿para qué levanto la mano? Porque después me va a decir a mí, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes muchas veces son malagradecidos? ¿Cuántas veces somos malagradecidos con Dios? Se nos olvida, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira, la gente malagradecida es como el pueblo de Israel, empieza a quejarse y a murmurar. Y la gente malagradecida, ¿verdad?, es la que deja de orar. Una señal de malagradecimiento es no platicar con Dios, no acordarse de Dios. Otra señal de malagradecimiento es dejarse de congregarse,
¿para qué? Estoy muy ocupado, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y empieza a fallar un domingo, otro domingo, después ya se conforma con venir una vez, ¿verdad? Al mes ya viene una vez o dos veces. Una señal del agradecimiento es cuando ya la gente no alaba, no adora a Dios, no ora, no se congrega. Una señal de malagradecimiento es que la gente no le da a Dios lo que es de Dios, no ofrenda con gratitud, ¿verdad? No le da a Dios el diezmo, porque el diezmo es una señal de obediencia y de agradecimiento, ¿verdad? Reconociendo que Dios es el que da el trabajo, es el que da la vida, el que da la salud. Otra señal de ser malagradecido es que siempre me estoy quejando, estoy hablando mal de la gente, estoy murmurando de los demás, estoy con el celo, con la envidia por lo que aquel tiene, por lo que aquel hace. Entonces, una señal de ser malagradecido es que siempre estoy con unas emociones y actitudes negativas. ¿Sabes que el ser malagradecido lleva a la persona a ser una persona enojona? Si usted vive con una persona enojona es porque esa persona es malagradecida. Si usted vive con una persona que siempre está de mal humor y que no le puedes hablar porque se enoja, esa persona es malagradecida. Si usted, ¿verdad?, conoce o es una persona que está, ¿verdad?, siempre molesta por lo que no tiene y por lo que los demás tienen. Entonces, si usted siempre se está comparando con las demás personas, es porque usted no está valorando lo que usted tiene, no está reconociendo lo que Dios le ha dado a usted. Si siempre está, ¿verdad?, comparándose, y por qué aquel sí, por qué aquella sí, por qué yo aquí, por qué no, y si siempre se está usted ahí comparando, o siempre está, ¿verdad?, pensando que usted merece esto, merece el otro, merece aquí, entonces quiere decir que no es una persona muy agradecida. Si usted es una persona que está ahí, ¿verdad?, con esa mentalidad ¿verdad?, de que siempre está con una actitud negativa, las personas malagradecidas son las personas más negativas del mundo. ¿Conoce a alguien tan negativo que todo lo mira negativo, todo lo mira negro, todo lo mira mal? Entonces, las personas malagradecidas siempre están, ¿verdad?, mirando las cosas malas de las demás personas. Están mirando, ¿verdad?, a las cosas negativamente. Entonces, las personas malagradecidas son las personas que más se enojan, más se molestan, son las personas que se deprimen, sufren de ansiedad, sufren de depresión, sufren mucho de estrés, y están ahí porque se les olvida al Dios al que sirven, se les olvida lo que Dios ha hecho. Y entonces empiezan, ¿verdad?, a expresar ¿verdad?, que son muy desconformes. Y entonces nada los hace feliz, nada los hace feliz. Les das una cosa, ¿verdad?, y por un ratito están contentos, pero ya nomás ya no les das y se molestan y se enojan, ¿verdad? Entonces así estaba el pueblo del Señor, o sea, se molestaba porque, bueno, ¿por qué no nos das carne? Y empieza, ok, el Señor les envía, se les va a dar carne hasta que les salga hasta por las narices, y les envía carne, o sea, les voy a dar carne hasta que les salga por la nariz para que no estén quejándose. Y por más que les daba, o sea, una gente malagradecida, por más que le des, nunca lo vas a satisfacer. Dile a la persona que está a tu lado, parece que te están hablando, parece que te están diciendo, ¿verdad? Si tiene una casa buena, quiere otra casa. Si tiene un carro, porque mira que el carro sí está bonito, mira, un carro más grande. Mira, empieza a pensar, ¿verdad? No, mira, aquellos zapatos, mira, ¿te fijaste la hermana? Sí, no, tú deberías de comprarme una bolsa como la de ella. Y empieza uno a mirar, no, ya empezó, o sea, a no estar agradecido. No es malo tener, no es malo que Dios lo bendiga, pero es malo estar con esa envidia, con ese celo o con esa avaricia. Entonces las personas malagradecidas caen en esa trampa. Entonces, esas son algunas de las actitudes de las personas que son malagradecidos. Pero ¿cómo se mira una persona agradecida? Una persona agradecida está contenta. No estoy diciendo, ¿verdad?, que se conforma, pero una persona agradecida está contenta con lo que tiene, sea mucho o sea poco, pero está agradecida la persona, especialmente si tiene solo frijoles, con esos frijolitos está bien agradecido, ¿verdad? Si tiene solamente arrocito, ¿verdad?, o tortilla con chile, con eso está contento y dice gracias a Dios, ¿verdad?, por este taquito que me, o sea, está agradecido con Dios.
o sea, no cesa de estar agradecido. Esta mañana siempre le decía a mi esposa, siempre me llama la atención mirar en veces videos de otros países de gente muy pobre. Y me recuerdan a mí de donde yo salí también, porque yo crecí en un ambiente muy pobre. Y entonces miro unos videos así como de la India, y miro a los niños cómo los sientan, ¿verdad?, en líneas, ¿verdad? Y aquella persona los guía en una oración, y luego les dan están sentados en el piso, o sea, líneas de niños, y luego después les dan un plato de arroz, y les enseñan a orar por ese plato de arroz, y luego esos niños, ¿verdad?, con gozo, con alegría de hacer esa oración, y luego dejan ese arroz, se lo están comiendo con su mano, o sea, no hay cuchara, no hay tenedor, o sea, con su mano están bien contentos comiendo. Y decía yo, wow, o sea, mira nomás la pobreza que hay, pero ellos con mucho agradecimiento están disfrutando de aquel arrocito. Cuando la persona que puede tener un manjar, ¿verdad?, una comida grande, pero no está agradecida, no le satisface por más que sea la carne o por más grande que sea el alimento. Entonces quiero decirte con esto, mi hermano, que nosotros siempre tenemos que estar agradecidos. Muchas veces con esto de la pandemia que empezamos a mirar y empezamos a pensar cosas, ¿verdad?, contrarias, porque ya no tenemos esto, no tenemos aquello, nos falta aquí, nos falta allá, y dependiendo, cada quien le afecta diferente la pandemia, ¿verdad?, ha impactado al mundo entero. Muchas veces empezamos a preocuparnos demasiado, muchas veces empezamos, ¿verdad?, con esa tensión a estar enojados o molestos. Pero el apóstol Pablo nos habla en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6 al 7, dice la palabra del Señor: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por nada estés afanosos. Más bien dice, tienes una necesidad, tienes una petición, tienes algo que está afectando tu vida. Dice, entonces llévasela a Dios en oración. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida, dice, entonces ve a Dios en oración con todas, dice, esas peticiones. No te afanes, no te estés llenando de estrés, no estés molesto, no estés enojado, no estés de mal humor, no estés ahí quejándote, lamentándote. O sea, antes de que hables. ¿Cuántos de ustedes, verdad, muchas veces tienen la costumbre de quejarse? Muchas veces hay personas que lo primero que sale de su boca es una queja. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? O sea, mira, hay gente que se queja por esto. Dice, dice, ya llegaron los biles. Dice, híjole, ¿y ahora qué? Está quejándose porque llegaron los biles. Bueno, hay que cortarle el agua, hay que cortar la luz, pues, ¿verdad? Hay que quitarle la casa para que ya no se queje entonces de los biles, ¿verdad? No, mejor dele gracias a Dios. Señor, gracias porque me llegó. Señor, tengo trabajo, tengo salud para pagar, ¿verdad?, esta casa, tengo trabajo, tengo salud para pagar esta luz, ¿verdad?, esta agüita que estoy agarrando de aquí. Entonces hay gente que se queja, este carro que ya no trae gas, y empieza a maldecir porque el carro no trae gas. En vez de estar enojado porque el carro no trae gas, Señor, gracias porque me has dado dinero, me has dado salud para echarle gasolina a mi carro. ¿Verdad? Otra vez que tengo que ir a trabajar este lunes, ¿verdad? Hombre, que empieza a maldecir porque llegó el trabajo, se llegó el día del trabajo. En vez de darle gracias a Dios, Señor, gracias porque tengo trabajo, tengo vida, tengo fuerza, tengo salud para ir a trabajar. Gracias, Padre, por esto, ¿verdad? Sea lo que sea, o sea, piense antes de hablar, ¿verdad? Que se está enojado porque se le atravesó alguien ahí en la calle, ¿verdad? Y le está piti. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que va detrás de una tortuga cuando va apurado el trabajo, se le atraviesa y va uno ahí, y va uno molesto ahí, ¿verdad? Porque no, hombre, o sea, y entonces empezamos ¿se acuerdan ustedes que cuando la pandemia pegó bien fuerte, se acuerdan que las calles estaban solas, ¿verdad? Que no había casi tráfico, y dice, uy, se quejaba, ¿dónde están los carros? No se ve nada. Y luego empezaron a negar, no, hombre, otra vez el tráfico, oiga, pues no está contento, si sale el sol o no sale, lluvia, o sea, está lloviendo, o sea, le encuentra todo negativo. Eso quiere decir que no está agradecido. ¿Ok? Sí, porque
sí, porque el viejo llegó tarde del trabajo. ¿Y por qué llegaste a estar hoy? Pues ando trabajando, hombre. Dale gracias a Dios que está trabajando. ¿Para qué lo quieres ahí en la casa ahí de flojo? Es decir, de huevón, ¿verdad? Pero ¿para qué lo quiere ahí? Déjelo que se vaya a trabajar. La mujer, ¿verdad? Si es que esta mujer siempre anda shopping. Dale gracias a Dios que anda shopping, ¿verdad? Tiene dinero para que ande shopping. O sea, no hay por qué estar mal agradecido. O sea, a cualquier cosa negativa que usted se encuentre o que vea, mire, el agradecimiento no depende de las circunstancias externas. El agradecimiento depende de su actitud, de su corazón. O sea, de ahí depende, no depende de las circunstancias. Entonces no le eche la culpa a nadie. El pueblo de Israel estaba echando la culpa a Dios. No le eche la culpa a nadie. Simplemente, ¿verdad? Es la circunstancia. Cómo usted ve la vida, esa es la actitud de su corazón. Entonces es mejor ser agradecidos. Entonces, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, por nada estés afanado. Más bien dice, lleva tus peticiones delante de Dios. Y lo dice con acción de gracias. En otras palabras, siempre que ores, siempre que pidas, siempre que, ¿verdad?, vas a hacer algo, por adelantado le gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú me estás dando este trabajo. Gracias porque tú me das la salud. O sea, por adelantado, lo que usted no tenga en este momento, por adelantado, empiece a orar con acción de gracias como si ya lo tuviera. Señor, gracias por esto. Gracias por aquello. Mire, ¿verdad? Cuando un hijo se acerca con su padre y en vez de estarse quejando y lamentando con el padre, mejor, si usted quiere, ¿verdad?, que su padre le dé aquello, mejor, papi, gracias porque yo sé que tú me amas mucho. Yo sé que un día tú me vas a comprar ese regalito. Yo sé que un día, papito, gracias porque yo sé que un día, ¿verdad? Y mujer o hombre, ¿verdad? Esposo o esposa, le dice a su esposa, gracias, Jani, porque yo sé que cada día tú eres más amable conmigo, ¿verdad? Cada día, oye, tú haces mejor trabajo aquí en la casa. Gracias por esto, ¿verdad? O si su esposo también acá no es muy acá como, ¿verdad? Muchos de los hombres no somos muy románticos. Mujer, dígale a su esposo, Jani, gracias porque ya te miro más romántico cada vez, ¿verdad? Te miro, gracias Dios, ¿verdad? Porque ya estás haciendo más romántico conmigo, estás haciendo más amable. Y aquel hombre dice, bueno, pues si yo no soy romántico, yo no soy así como lo está diciendo, pero va a decir, bueno, esta mujer está hablando por fe, entonces voy a conceder por fe, ¿verdad? Voy a hacer eso. Entonces usted empieza a hacer las cosas, ¿verdad? Empieza a llamar lo que no es como si fuera. Empieza usted a decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo sé que es bueno para mi matrimonio, es bueno para mis hijos, y voy a empezar a crear este ambiente. Entonces, mire, esta situación, ¿verdad?, que nos vemos ahorita, muchas veces decimos, ay, ¿verdad?, qué mal me está yendo, que esto y que el otro, empezamos ahí. Mire, hay una historia en la Biblia yo creo que ninguno de nosotros nos podemos comparar con este hombre de la Biblia, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos ha ido tan peor como este hombre que le fue aquí en la palabra del Señor. ¿Quién sabe de quién más o menos estoy hablando ahí? De Job. De Job. A nadie le ha ido como a Job. Mire que en un solo día, toda su economía, todos sus ganados, porque Job era un hombre muy próspero, Job era un hombre muy bendecido, tenía muchos ganados, tenía, o sea, mucha prosperidad, y en un solo día perdió toda su economía, en un solo día, todo su ganado, ¿verdad? Por una razón u otra, pero se acabó el ganado. En un solo día, fíjense lo que pasa, en un solo día perdió su casa. Vino un viento y aplastó su casa y se quedó sin casa, quedó todo arruinado. Y para acabarla, adentro de la casa, ¿quién cree que estaban? Todos sus hijos. En un solo día pierde sus ganados, en un solo día, imagínense que sus hijos han muerto, todos sus hijos han muerto, todas sus hijas han muerto en la destrucción de esa casa. Y por si fuera poco, en ese mismo día, ¿verdad?, este hombre ya estaba estaba padeciendo de una enfermedad. Dice que su cuerpo estaba todo lleno de ronchas, que se rascaba, ¿verdad? Estaba completamente enfermo, arruinado el hombre. De ser próspero a perder todo, aún su salud. Y luego, por si fuera poco, todavía
viene la mujer, ¿verdad? La esposa, y le dice, mira, mejor maldice a tu Dios y muérete tú mismo. Imagínense todo lo que le pasa a este hombre. Pero este hombre, ¿verdad? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 20 al 22, dice que cuando pasó todo eso, dice que entonces Job se levantó, rasgó su manto, dice, se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra, ¿qué es lo que hizo? Adoró al Señor. O sea, cuando miró todas estas cosas, todavía aún con todo eso, adoró al Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto, dice, no pecó Job, ni contribuyó a Dios despropósito alguno. Imagínese usted, perder todas estas cosas, perder todo lo que nosotros supuestamente valoramos, lo material, la casa, el carro, el dinero, la economía, la salud, los hijos, y luego por si fuera poco, la esposa se le echa encima y le dice, mejor muérete, hombre, ya acábate. Y luego todavía por como si no fuera todavía mucho, todavía se acercan los amigos, los amiguillos de Job, todavía vienen, y luego lo empiezan a juzgar, lo empiezan a condenar, y le dice, de seguro estás así porque has pecado, y lo empiezan a acusar de pecador. Y Job no había hecho nada. Job no había hecho ninguna cosa mala, simplemente, ¿verdad? Que Satanás estaba, como quien dice, enojado por toda la bendición que Job tenía, y empieza Satanás a hablar con Dios y decirle, mira, pues, ¿cómo no te va a servir si lo has bendecido por todos lados? Quítale para ver si no empieza a maldecirte y a ver si no se aleja de ti. Y Dios permitió que Satanás le quitara, pero lo hizo solamente para comprobarle al mero diablo que Job realmente era un hombre fiel, que Job lo servía, lo adoraba en las buenas y en las malas, tuviera o no tuviera. Dios sabía que Job era un fiel siervo, que lo adoraba por encima de todo. Entonces imagínate, ¿verdad? Hablando Dios de Job, o sea que Dios sabía el corazón de Job. Y sabes, eso es lo hermoso, que tú y yo podamos en las buenas y en las malas, cuando no hay o cuando hay mucho, en todo tiempo podamos ser agradecidos con Dios, podamos adorar a Dios, podamos exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces dice que esa actitud de Job, que él se mantuvo fiel, él siguió adorando, él siguió congregándose, él siguió exaltando a Dios, él siguió, ¿verdad? Él siguió su relación con Dios, continuó. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Al mirar esa actitud de él, dice que el Señor bendijo a Job, dijo, el doble de lo que él tenía antes, Dios le devolvió no solamente a su nivel, sino que le dio el doble de bendición. Y dice que también le dio aún todavía hijos y hijas. Y dice que eran los más hermosos, los más bellos, que no había otros hijos como los de Job. Imagínense, de perder todo, mantenerse fiel a Dios y dando gracias a Dios por encima de todas las circunstancias. Dios mira esa actitud y dice, ¿sabes qué? Ahora te voy a bendecir el doble. Si ya tenías suficiente en abundancia, ahora te voy a dar más de lo que tenías. ¿Por qué? Dice, porque has mantenido tu integridad al no maldecir, al no renegar, sino al continuar adorando y alabando al Señor. Entonces, en esta pandemia, yo sé que hay gente que ha sido afectada de una manera o de otra. Yo sé que hay gente que ha recibido golpes fuertes en diferentes áreas, pero no podemos compararnos con este hombre. Tenemos el ejemplo de este hombre y podemos nosotros, ¿verdad?, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra actitud y decir, sabes, realmente comparándome con Job, yo no tengo nada. Yo sé que yo les he dado varios ejemplos de mi testimonio, de mi pasado. Y quizá usted tenga un testimonio, pero luego una pregunta, ¿cuándo es cuando la persona, es solamente una pregunta, ¿verdad? Doble pregunta en una? ¿Cuándo usted piensa que la persona es agradecida? ¿Cuando tiene mucho o cuando no tiene nada? Algunos dicen cuando no tiene nada, ¿verdad?
Otro dice cuando tiene mucho, ¿verdad? Dependiendo. Pero, ¿sabes que en veces no tiene que ver si tienes mucho o tienes poco? Tiene que ver con tu actitud. Pero en veces ya no somos agradecidos cuando empezamos a tener muchas cosas que no teníamos antes, se nos va la cabeza y empezamos, ¿verdad?, a olvidarnos un poquito de Dios, y luego de repente como que el Señor nos tiene que dar un apretoncito nomás para decir, acuérdate, no te olvides de dónde saqué, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado así que de repente le da como que dice una sobadita y dice, nomás te voy a quitar esto para que pienses un poquito, ¿verdad? No se te olvide de dónde, quién te dio o de dónde saqué. Una vez, ¿verdad? Yo pensaba, bueno, yo sin deberla ni temerla, como quien dice, yo según fui a un viaje misionero, yo fui a evangelizar, yo venía de regreso de México y oiga que me paran en la mera frontera y que me detienen, o sea, y después de estar aquí muchos años, casi toda mi vida, y luego que me detienen, y luego que no me permiten pasar, y luego que me detienen, ¿verdad? 1 hora, 2 horas, una noche, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y era Navidad y era Año Nuevo, y yo ahí encerrado, diciendo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero ahí me di cuenta y dije, wow, no valoraba yo la libertad acá afuera, no valoraba el tiempo acá afuera, no valoraba la libertad. Me di cuenta que no valoraba la libertad. Me di cuenta que en veces no valoraba el privilegio de pastorear una iglesia. Me di cuenta que en veces no valoraba a los hermanos en la iglesia. Me di cuenta que en veces ya ni valoraba la camita, ¿verdad?, alcolchonada que tenía ahí. Ya en veces ni valoraba el AC, no valoraba en veces las cosas, la libertad, la familia, las demás. O sea, cuando pierdes todo en un momento y estás en un cuartito solito ahí, y dices tú, ¿qué pasó aquí? De estar acá y luego estoy acá ahorita. ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué actitud? Yo tenía una actitud cuando duré 2, 3 horas detenido, ya me estaba rebelando contra Dios, pero después dije, bueno, ¿qué es por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Él sabe todas las cosas. Yo no sé por qué está permitiendo esto, pero en vez de estar renegando, en vez de estar enojado, molesto con los oficiales de migración, dije, a lo mejor Dios tiene un plan aquí y yo ni cuenta me doy. Y empecé a calmarme y empecé a orar en mi mente. Dije, bueno, a lo mejor Él quiere que yo evangelice a estos de migración. A lo mejor Él quiere que yo evangelice a todos estos que están aquí detenidos. A lo mejor Él quiere que yo enseñe la palabra a esta gente que está aquí. A lo mejor Él quiere que yo les enseñe a orar. A lo mejor Él quiere que yo les predique aquí. Y en 3 horas cambié mi actitud. Dije, ¿sabes qué? Mi actitud, de allí a cada persona que se me acercaba, le empezaba a compartir de Cristo. A cada persona que se me acercaba le empezaba a hablar de Dios. Todas las mañanas, ¿verdad?, les empecé a decir, hey, mañana tenemos oración en la mañana. Todas las mañanas había un cuarto allá solas. Le dije, si quieran venir, yo los invito a la oración. A las 5, 5:30 de la mañana, ¿verdad?, ya tenías primero 2, 3, 4, 5, después éramos como 20, en vez hasta 30 nos juntábamos y los ponía a orar. Dios los va a sacar de aquí. Y les daba una palabra. Al mediodía le dije, tenemos otro culto, y si quieren en la tarde hacemos otro culto. En otras palabras, todos los días yo estaba teniendo servicio, yo estaba predicando, y me estaba dando cuenta, ¿verdad? Y muchos de ellos conocían del Señor y se habían alejado de Dios, y muchos no conocían al Señor, y le decía, el Señor te trajo aquí para esto. A mí me trajo para predicar de aquí, y a ti te trajo para que me escucharas. Así es de que buscaba la manera de cómo cambiar esa actitud que tenía de enojado, de molesto, que duré como 3 horas. Entonces la cambié. Y no crea que no era fácil, era difícil estar ahí cuando yo sabía que no debería estar ahí. Y luego el juez de vacaciones para acabar. El juez, eran días festivos, estaba de vacaciones. Ya cuando el juez vino de vacaciones y me llevaban delante de él, dijo, Señor, le pedimos una disculpa, le pedimos perdón. Usted no debería haber estado aquí todo este tiempo. O sea, me pidieron disculpas y luego me dejaron. Dije, ya después de, un mes de estar ahí. Pero dije, ¿sabe qué? En un mes dije, ya llevamos el evangelio, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué le comparto esto? Porque muchas veces puede ser que estemos atravesando algo y digamos, esto es injusto.
nosotros somos personas que miramos limitadamente. Dios mira, Él es soberano. Él mira mucho más allá que lo que nosotros podemos ver. Él mira lo del año que viene, 10 años, 20 años, y Él sabe que una cosa que pasa en nuestra vida, que puede cambiar el rumbo de nuestra vida, no la entendemos por qué pasa, pero si respondemos, ¿verdad?, de una manera correcta ante esa situación de ser negativa y contraria, depende de nuestra respuesta, cómo correspondamos. Dios puede usar esa situación adversa para traer bendición a nuestra vida, para sanarnos, para prosperarnos, para usarnos de una manera diferente. Dios puede tornar lo malo y lo negativo, ¿verdad?, de tu pasado, si lo entregas al Señor para que haga algo diferente con tu vida. Para ir, ¿verdad?, terminando, si mi hermano me ayuda, ¿verdad?, con el teclado. Hay dos citas más, o una cita más que quiero compartir con ustedes. Es esto, que nunca debemos olvidar, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 2 en adelante. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo, dice, el que sacia de bien o de favores tu boca, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces el Señor está diciendo, el salmista está diciendo que nunca olvides ninguno de los beneficios del Señor, que nunca olvides. En otras palabras, cuando tú te sientas en parte deprimido, triste, te sientas, ¿verdad?, que la vida no es justa, te sientas molesto, te sientas sin ganas de continuar, o estás atravesando una situación difícil, quiero que en ese momento tú te detengas, en vez de estarte dando baños de lamentos a ti mismo y de sintiéndote víctima. En ese momento quiero que te detengas un rato, y si puedes hacerlo escribiendo, empieza a meditar y empieza a enlistar todas las cosas. Haz una lista de todas las cosas por qué estar agradecido, por qué darle gracias a Dios. Empieza a hacer memoria de tus padres, de tus abuelos, de tus hijos, de dónde naciste, ¿verdad? De tu crianza. Empieza a hacer memoria, buena o mala, empieza a hacer memoria de cómo Dios te ha protegido, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha dado la vida, la salud. Empieza a hacer memoria, empieza a buscar todas las cosas habidas y por haber, por qué darle gracias a Dios. Y una vez que tú empieces a hacer lista y memoria de todas esas cosas y empieces a ser agradecido, te aseguro que tu manera de pensar cambió, tu actitud cambió, tu manera de ver la vida cambió, tus emociones, tus sentimientos cambiaron, porque ahora ya no estás mirando todo lo malo y lo negativo, ahora estás mirando todo lo bueno y positivo que Dios ha hecho. Y sabes, en lo que tú te enfoques, eso es lo que se engrandece y eso es lo que crece. Si tú te enfocas en todo lo malo y lo negativo, eso va a inundar y va a crecer sobre tu vida. Pero si tú te enfocas en todas las cosas buenas que Dios ha hecho y empiezas a ser agradecido, eso va a empezar a crecer. El salmista está diciendo, ¿verdad?, que no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego empieza a enlistar todas esas cosas, porque Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca. Él empieza a decir, mira, Dios es el que hace todas estas cosas. ¿Sabes? No sé si ha llegado una vez en tu vida donde tú dices, ¿verdad?, no es que le reclamas a Dios, sino que le dices a Dios, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Yo estoy haciendo aquí y no veo claro tu mano, tu poder, tu recompensa. Una vez esta mañana estaba haciendo memoria de eso,
Una vez estaba yo batallando, ¿verdad? En esta casa que vivía, ¿verdad? Y estaba, el boiler se había apagado, en la casa. Y estaba bien frío. Y era un domingo por la mañana. Y yo me tenía que bañar para venir a la iglesia. Y estaba pastoreando. Y en ese momento, ¿verdad? No sé por qué se me vino ese pensamiento y hablé esas palabras. No era como renegando contra Dios, pero era preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo? Le dije, ok, Señor, ¿hasta cuándo? Mira, dejé mi trabajo, dejé todo, me he dedicado a servirte, he hecho todo lo que está a mi alcance y como que las cosas no salen bien. Le dije, ¿hasta cuándo voy a seguir batallando con esta situación? O sea, me estaba, como que el boiler me hizo que me deprimiera porque no había agua caliente y tenía que salir afuera a prenderlo. Y dije, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? Creo que tú me puedes bendecir, creo que tú me puedes ayudar. Y empecé a platicar con Dios cuando estaba ahí con el boiler, empecé a platicar con Dios. Y desde ahí en adelante empecé a mirar, ¿verdad?, cómo Dios empezó a bendecir mi vida, cómo Dios empezó a abrir caminos, cómo Dios empezó a proveer, cómo Dios empezó a suplir. Y esta mañana, mientras estaba en mi oficina ahí en la casa, estaba haciendo memoria de esa oración que hice hace tiempo y empecé a quebrantarme. Le dije, Señor, gracias porque tú me has suplido, me has bendecido, me has dado de más, y yo sé que todavía tienes mucho más para mí, pero gracias porque tú has sido fiel, tú nunca me has dejado, tú nunca me has fallado. Y sabes, por eso te digo que encuentra cosas por qué dar gracias a Dios, y vas a encontrar una lista grande por qué darle gracias a Dios. Y sabes, una vez que tú despiertas tu agradecimiento, quieres servir a Dios, quieres trabajar en la obra de Dios, te acomides, eres voluntario, quieres hacer muchas cosas porque quieres demostrarle tu agradecimiento a Dios. Hay muchas citas bíblicas que te puedo dar de hombres, mujeres agradecidos y malagradecidos. Los 10 leprosos, solamente uno volvió a dar gracias a Dios. La mujer que era una prostituta, ¿verdad?, que Dios le había perdonado, derrochó, lavó los pies de Jesús con ese perfume caro, demostró su agradecimiento al Señor. O sea, Jesús, cuando Él multiplicó los panes y los peces, dice que lo que hizo, primeramente dio gracias. Cuando Jesús, ¿verdad?, estaba por ofrecer su cuerpo como sacrificio por nosotros, dice que agarró el pan, agarró, ¿verdad?, la copa y dio gracias y les dijo, miren, esto que ustedes van a comer y esta copa que van a ver, dice, es mi cuerpo. O sea, estaba dando gracias porque estaba a punto de sacrificar su cuerpo, su vida, dice, y lo estaba haciendo de antemano, sabiendo lo que le iba a pasar, y lo estaba haciendo por amor a nosotros. Entonces, en esa actitud de agradecimiento, en el libro de Isaías también él está diciendo, ¿verdad?, el profeta Isaías está hablando de ese sacrificio. Isaías 53, versículo 4 al 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, está hablando de Jesús, y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él herido fue por nuestra rebelión y molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces mira lo que está pasando aquí. En estos días, si, ¿verdad?, en este día y en todos estos días siempre tenemos que tener conciencia. Esto es lo que me ha ayudado a mí a servir a Dios, y esto es lo que me ha ayudado a permanecer fiel en el camino del Señor. ¿Sabes qué es lo que me ha ayudado a permanecer fiel en el camino del Señor y qué es lo que me ha ayudado permaneciendo, avanzando y avanzando? Es que nunca se me olvida de dónde Dios me sacó. Nunca se me olvida lo que Jesucristo hizo por mí. Y recuerdo siempre, ¿verdad?, lo que Él hace por mí todos los días. Entonces, si tú eres una persona, ¿verdad?, que dices, yo no tengo por qué dar gracias a Dios, o yo no sé por qué dar gracias a Dios,
Simplemente por esto deberías dar gracias a Dios. Porque el Señor Jesús, cuando Él no tenía por qué hacerlo, Él tenía su trono, su gloria, ¿verdad? Jesús no tenía por qué venir a este mundo, pero Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Él dejó todo y Él ofreció su vida y Él, ¿verdad?, entregó su vida en ese sacrificio, en esa cruz. Él derramó su sangre. ¿Te acuerdas cómo empecé el mensaje hablando de que Moisés, ¿verdad?, Dios le dijo: sacrifica un cordero y pon la sangre sobre las postas de la casa para que la muerte no llegue a esta casa? El Señor, aquí se está cumpliendo la profecía de aquel entonces que Dios estaba dando de antemano. Aquí el Señor Jesús, ¿verdad?, está diciendo que Él es el que quita el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que Él fue herido por nuestra rebelión, y que Él fue molido por nuestro pecado, y que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces dice que Él fue como un cordero llevado al matadero. Eso es lo que dicen los versículos anteriores, que como un cordero fue llevado al matadero. O sea, Él fue a la cruz voluntariamente, ¿verdad?, y fue clavado y derramó su sangre para borrar tus pecados, mis pecados. Entonces, si tú eres esa persona que tú dices: bueno, como que yo no tengo por qué dar gracias, acuérdate del sacrificio de Dios que Él ofreció a su Hijo Jesús por amor a ti y a mí, y acuérdate del sacrificio que Él hizo para perdonar tus pecados. Y entonces si tú no tienes por qué dar gracias, medita en eso, ¿verdad? Que si tú quieres que el Señor te salve, ¿verdad?, te salve eternamente de una condenación eterna en el infierno, y si tú quieres que Él perdone todos tus pecados, Él ya pagó el precio, Él ya lo hizo todo. Todo lo que tienes que hacer nomás es reconocer que Jesús lo hizo por ti y por mí en la cruz, y reconocer, ¿verdad?, creerlo con tu corazón, confesarlo con tu boca, que Jesucristo es el Hijo de Dios, entregarle tu vida. Y si tú le entregas tu vida al Señor y le pides perdón, Él perdona todos tus pecados, Él entra a tu corazón, Él salva tu alma. El día que tú mueras, el día que yo muera, ¿sabes a dónde voy a ir? Voy a ir a ese lugar que el Señor preparó para mí. Voy a ir a ese lugar. Entonces, la muerte es segura y todos vamos para allá. Pero ¿estás tú seguro a dónde vas a ir a parar? La Biblia dice que todo aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que ya el Señor pagó el precio. No hay por qué la gente vaya al fuego, al infierno, cuando ya el Señor pagó el precio. En este momento te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Vamos a hacer esa oración. Si tú eres esa persona y dices: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, yo quiero que el Señor entre a mi corazón, yo quiero que Él perdone mis pecados. Ahí donde estás, puedes hacer esta oración conmigo. Puedes poner tu fe en el Señor Jesucristo. Dile: Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque tú estuviste dispuesto a entregar tu vida en una cruz por amor a mí. Tú derramaste tu sangre por amor a mí. Señor Jesús, en este momento yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo te invito a que entres y salves mi alma, mi corazón. Señor, te pido que seas el Dios de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo te hago mi Dios y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esa oración, te felicito. Si tú eres una persona que quizá, ¿verdad?, tienes mucho por qué agradecer a Dios, pero no lo has hecho, o sea, te ha olvidado lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, quiero que vuelvas otra vez y le pidas a Dios: Señor, vuélveme ese gozo de mi salvación. Vuélveme, ¿verdad?, ese amor por ti. Vuélveme esa pasión por ti, para servirte, para adorarte, para hacer tu voluntad.
Dile: Señor, quiero otra vez volver a esa relación de amor, de intimidad, de oración cada día, de meditar en tu palabra, de servirte.